La Masacre de Texas de 1974 es una película que se ha convertido en un ícono del cine de terror, pero su origen se basa en una serie de eventos inquietantes y en la figura de un asesino en serie que dejó una marca indeleble en la cultura estadounidense. La historia detrás de la película es un relato escalofriante que combina la realidad con la ficción y que se inspira en la vida real de un hombre cuyas acciones se convirtieron en un símbolo del horror. La historia real que inspiró la masacre de Texas se centra en Ed Gein, un criminal que se convirtió en uno de los asesinos más notorios de la historia estadounidense. Nacido en 1906 en Wisconsin, Ed creció en una familia disfuncional, dominada por su madre, Augusta, quien era una mujer extremadamente religiosa y posesiva. Desde una edad temprana, Ed fue educado en un ambiente que fomentaba el miedo al pecado y la condenación. Su madre le enseñó que las mujeres eran malvadas y que solo debía confiar en ella. Esta relación tóxica y opresiva sentó las bases para su eventual descomposición mental. Después de la muerte de su madre en 1945, Ed quedó profundamente afectado y comenzó a experimentar un cambio en su comportamiento. Se sintió solo y desolado, y su vida tomó un giro oscuro. Comenzó a excavar en tumbas locales, desenterrando los cuerpos de mujeres que se parecían a su madre. Con el tiempo, su obsesión se intensificó y Ed comenzó a realizar prácticas macabras, utilizando los restos humanos para crear objetos en su hogar. En 1957, el caso de Ed Gein salió a la luz cuando la policía de Plainfield, Wisconsin, recibió un aviso sobre la desaparición de una mujer llamada Bernice Warden. La investigación llevó a los oficiales a la granja de Gein, donde encontraron un escenario aterrador dentro de su casa. La policía descubrió una colección de objetos hechos de piel humana, incluyendo lámparas, sillas y otros artículos grotescos. También hallaron parte de cuerpos humanos y un cadáver parcialmente disecado, lo que llevó a la conclusión de que Ed había estado involucrado en más de un asesinato. Ed fue arrestado y llevado a juicio, donde fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Sin embargo, fue considerado mentalmente incompetente para ser juzgado y fue enviado a un hospital psiquiátrico en lugar de una prisión. Su historia fascinó y horrorizó a la nación y se convirtió en la inspiración para varios personajes ficticios en la cultura popular, incluido Leatherface, el ícono asesino de la masacre de Texas. La película, dirigida por Tobe Hooper y estrenada en 1974, se basa en una serie de elementos que refleja el horror de la vida real de Ed Gein. Aunque no es una representación exacta de su vida, la masacre de Texas captura la esencia de la locura, la violencia y la brutalidad que se asocia con los asesinos en serie. La historia sigue a un grupo de jóvenes que viaja por Texas y se ven atrapados en una serie de eventos aterradores cuando se encuentran con la familia de caníbales que incluye a Leatherface. La película fue revolucionaria en su enfoque del terror, a diferencia de otras películas de terror de la época, que a menudo dependían de elementos sobrenaturales. La masacre de Texas se basa en el horror de la vida real, presentando una visión cruda y visceral del mal. La atmósfera de la película es inquietante, con una cinematografía desgastada que crea una sensación de desosiego y claustrofobia. La actuación de los actores, especialmente de Gunnar Hansen como Leatherface, contribuyó a la creación de un personaje que se convertiría en un ícono del terror. La masacre de Texas también se desató por su uso innovador del sonido y la música, lo que intensificó la sensación de terror. La película fue recibida con críticas mixtas en su estreno, pero rápidamente ganó un estatus de culto y se convirtió en una referencia del género de terror. Su impacto en la cultura popular ha sido duradero, influyendo en innumerables películas y obras de ficción que exploran la violencia, la locura y el horror. A lo largo de los años, la figura de Ed Gein ha seguido fascinando a la sociedad. Su historia ha sido objeto de numerosos documentales, libros y representaciones en la cultura popular. Ed se ha convertido en un símbolo del lado oscuro de la naturaleza humana, y su legado continúa siendo explorado en diferentes formas de arte y narración. La película La Masacre de Texas también ha generado debates sobre la representación de la violencia y el horror en el cine,
Algunos críticos argumentan que su representación gráfica de la violencia es excesiva y perturbadora, mientras que otros la ven como una crítica social a la deshumanización y la brutalidad que puede surgir en la sociedad. La película ha sido analizada desde diversas perspectivas y su impacto en la psicología del miedo sigue siendo un tema de estudio. En conclusión, la historia detrás de la masacre de Texas es un relato de horror que se basa en la vida de Ed Gein, un asesino en serie cuya locura y violencia han dejado una marca indeleble en la cultura estadounidense. La película, aunque no es una representación exacta de su vida, captura la esencia del terror y la brutalidad que se asocian con los asesinos en serie a través de su enfoque innovador y su atmósfera inquietante. La masacre de Texas se ha convertido en un ícono del género de terror, desafiando las normas y explorando los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. La historia de Ed y la película que se inspiró en ella continúa resonando en la sociedad, recordándonos que el verdadero horror a menudo se encuentra en la realidad, no en la ficción. La historia detrás del Exorcista de 1973 es tanto fascinante como aterradora y se basa en eventos supuestamente reales que ocurrieron en la década de 1940. Esta película, dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty, se ha convertido en un hit del cine de terror y ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Para entender la esencia de la película, es esencial explorar su origen y la historia real en la que se inspira. En 1949, un joven llamado Ronald Doe, que en realidad fue un niño de 13 años, se convirtió en el centro de atención de un caso que capturaría la imaginación de muchos. Ronald era un niño que había quedado profundamente afectado por la muerte de su amado tío, un hombre que había sido una figura paterna en su vida. Después de la muerte de su tío, la familia Ronald comenzó a notar fenómenos extraños en su hogar, ruidos inexplicables, objetos que se movían sin explicación alguna, y que en ocasiones el niño parecía actuar de manera extraña, como si estuviera poseído por una fuerza desconocida. Los padres de Ronald, preocupados por el comportamiento de su hijo, decidieron buscar la ayuda de un medium. Durante una de las sesiones, supuestamente se comunicaron con el espíritu del tío fallecido, lo que llevó a la familia a creer que el niño estaba siendo acosado por un espíritu maligno. Sin embargo, los fenómenos continuaron y se volvieron más intensos. Los objetos en la casa comenzaron a volar por los aires y el comportamiento de Ronald se volvió cada vez más errático. Desesperados, los padres de Ronald acudieron a la iglesia en busca de ayuda. El sacerdote que los atendió, tras escuchar su historia, decidió investigar el caso. Después de observar al niño y presenciar algunos de los fenómenos, concluyó que era necesario realizar un exorcismo. Con el consentimiento de los padres, el sacerdote solicitó la ayuda de otro clérigo, el padre William Borden, un experimentado exorcista. El exorcismo se llevó a cabo en la casa de la familia en Maryland. Durante las sesiones, el niño mostró signos de una posesión extrema, hablaba en idiomas desconocidos, tenía una fuerza física inhumana y podía predecir eventos que estaban por suceder. El proceso fue largo y agotador, y los sacerdotes se enfrentaron a una resistencia feroz por parte de la entidad que poseía a Ronald. Se dice que durante el exorcismo el niño rompió una ventana y que los sacerdotes fueron golpeados por fuerzas invisibles. A medida que el exorcismo continuaba, la situación se volvía cada vez más tensa. Las noches eran particularmente aterradoras y los sacerdotes a menudo se encontraban en un estado de agotamiento extremo. Sin embargo, a pesar de la adversidad, continuaron con su misión. Recurrieron a oraciones y rituales para liberar al niño de la influencia demoníaca. Finalmente, después de varias semanas de intensas sesiones de exorcismo, el padre Borden y su compañero sacerdote lograron liberar al niño de la posesión. La transformación fue evidente. Ronald recuperó su carácter y su vida comenzó a volver a la normalidad. La familia, aliviada, decidió mudarse
y dejar atrás los recuerdos aterradores de lo que habían vivido. La historia de Ronald Dhu no solo se convirtió en un caso famoso en la comunidad religiosa, sino que también inspiró a William Peter Blatty a escribir El Exorcista. La novela se publicó en 1971 y 2 años después fue adaptada al cine. La película, protagonizada por Linda Blair como Regan McNeil, con actuaciones destacadas de Ellen Burstyn y Max von Sydow, se adentraron en el oscuro mundo de la posesión demoníaca y el exorcismo. El impacto del Exorcista fue inmediato y profundo. La película no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que también generó controversia debido a su contenido gráfico y sus temas religiosos. Muchos la consideraron una obra maestra del terror, mientras que otros la criticaron por su representación de la religión y lo sobrenatural. Sin embargo, independientemente de las opiniones, El Exorcista dejó una huella perdurable en el género del horror y en la cultura cinematográfica en general. A lo largo de los años, el caso de Ronald Dhu ha sido objeto de numerosos estudios y especulaciones. Algunos creen que su historia fue exagerada o incluso fabricada, mientras que otros consideran que hay un elemento de verdad en lo que sucedió. La fascinación por la posesión demoníaca y los exorcismos ha perdurado, y El Exorcista continúa siendo una referencia ineludible en la discusión sobre lo sobrenatural. En conclusión, la historia detrás del Exorcista es un relato de terror, fe y la lucha entre el bien y el mal. La película se basa en un caso real que ha capturado la imaginación de muchos, y su legado sigue vivo en la cultura popular. La conexión entre la realidad y la ficción se entrelaza en esta narrativa, recordándonos que a veces la línea entre lo real y lo imaginario puede ser sorprendentemente delgada.